Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Tomes asiento, hermano. Bien, hermanos. Disculpen quizá la emoción. Y gracias también a la oportunidad que da nuestro pastor. Y gracias a Dios por tenerme nuevamente delante de vosotros. Para hablar hay mucho. Pero hermanos, quizá no compartamos, disculpe que sea franco, quizá no compartamos nuestras creencias, pero sí digo que tenemos un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, una sola ley, un solo bautismo, un solo Espíritu, como dice la Escritura. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para poder entenderlas. No por lo que alguien nos dijo, tal cosa, yo creo, no. Sino que hay que aprender a escudriñar lo que nuestro Dios nos dejó mediante las Sagradas Escrituras, mediante sus profetas y sus apóstoles. Si no sabemos escudriñar, hermano, nunca vamos a entender lo que dice la Escritura. Es necesario aprender porque tenemos el Espíritu. Ese Espíritu que Dios nos dio desde el momento que nosotros hemos creído en sus sagrados mandatos y en su Hijo Jesucristo. Él nos dio un espíritu desde el momento que nosotros nos volvimos a Dios, nos volvimos a la reprensión de Dios, a la corrección de Dios. Ese espíritu es el que a nosotros nos enseña, nos instruye, nos enseña por dónde caminar, por dónde ir. Pero muchos de nosotros, hermanos, no le tomamos importancia. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta hoy día, claro, no podemos culparnos porque somos carne, somos pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Pero más lo malo que no quiero, esto sí. Perdónenme, hermanos. Nosotros tenemos dos leyes en nuestro cuerpo. La ley del Espíritu y otra ley que se revela contra esa ley del Espíritu, que es la ley del pecado. Por eso, como vuelvo a repetir, el apóstol Pablo decía, ¿no? Lo bueno que yo quiero no lo hago, mas lo malo que no quiero esto sí lo hago. ¿Por qué decía? Porque veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo el pecado. A pesar de ser un apóstol, él reconocía que era un pecador.
que siempre cometían errores. No crean que porque era un apóstol no cometía errores. Todos cometíamos errores porque somos de pecado. Todos, como dice el apóstol Santiago, todos ofendemos hasta en palabras, en muchas maneras. A veces pensamos mal contra el prójimo, hablamos mal, murmuramos, empezamos con el chisme y eso prohíbe la Escritura. Por eso, hermanos, hay que siempre allegarnos a Dios, como dice la Escritura, con un corazón verdadero, no fingido. Porque muchos a veces, hermanos, fingimos ser religiosos, aparentamos ser religiosos, pero nuestros hechos nos traicionan. Nuestras obras nos delatan y eso es lo que nos lleva cautivo al pecado. Somos pecadores, no somos perfectos. En alguna u otra manera pecamos contra Dios. En aquel tiempo, ustedes saben, hermanos, disculpen que no les dé textos, porque quizá me voy a ampliar mucho, pero solamente a grandes rasgos les voy a dar algunos textos de lo que dice la Escritura. Por eso, hermanos, hasta en aquel tiempo habían disensiones entre los hermanos. No es de ahora. Porque el apóstol Pablo también decía, ¿no? Sé que hay entre vosotros disensiones. En parte lo creo, decía. Había disensiones entre los hermanos. Uno decía, yo soy de Cristo. Otro decía, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. O sea que había divisionismo de creencias. ¿Y qué cosa le decía Pablo? ¿Por qué dice yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo? ¿No tenemos todos un mismo Dios? ¿Ah? ¿Por qué dicen yo soy de Pablo? ¿Acaso yo he muerto por ustedes? Pablo recalcaba esas cosas. Hay cositas, hermanos, que yo tengo para decirles, pero no quiero sentirlos, no quiero resentirlos, hermanos, porque no hemos venido en este sábado para resentirnos, sino para estar alegres y compartir algo de doctrina. Hay cositas que la Escritura nos revela y nos hace entender. ¿Ve? Pero no quisiera todo a su momento, hermanos. Si hay alguna oportunidad de conversar con alguien que quiera conversar, puedo conversar. Y les hablaré bíblicamente, no personalmente, porque el hombre, la palabra del hombre a veces es mentirosa, a veces mentimos. Yo les puedo decir muchas cosas, pero si no lo sustento bíblicamente, soy mentiroso. ¿Ve? Por eso, hermanos, andemos siempre en corrección, en lo que hemos creído, en los mandatos de Dios, en Cristo, que son dos caminos que tenemos que caminar para poder llegar a Dios. El primer camino es la ley. Según la Escritura dice, estos son los caminos, ¿no? Por estos caminos es el primer camino que vamos nosotros a andar, para que luego, llegando por este camino, lleguemos al otro camino,
que es Cristo. ¿Ve? Y eso dice la Escritura. Porque la ley, dice nuestro ayo, fue para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Esta ley nos lleva a Cristo. ¿Y Cristo a dónde nos lleva? A Dios. Porque si nosotros, miren hermanos, nos regimos solamente de la ley y dejamos a Cristo de lado, queremos saltarnos de la ley a Dios, nunca vamos a llegar. Porque tenemos que pasar por Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Ah? No podemos saltarnos. Yo creo en la ley, yo soy israelita, creo en la ley y ya voy a llegar al Padre. Mentira. Tenemos que llegar a Cristo y de Cristo recién vamos a llegar al Padre. ¿Ah? Así es, mis queridos hermanos. Ahora, otra cosita. A veces hay hermanos que quieren justificarse en la ley. Y la Escritura dice que nadie se justifica en la ley. Porque el que se justifique en la ley, como dice una parte de la Escritura, no recuerdo bien, pero lo tengo. No, la persona no puede justificarse en la ley sola, porque la ley sola dice no justifica, dice la Escritura. La ley sola no te justifica. Y hay otros también, ¿verdad?, que quieren justificarse en Cristo solamente. Pero tampoco Cristo solo no puede justificarnos. Solamente Cristo no puede justificarnos. Porque aquel que se justifica en Cristo, dice, lo hacemos a Cristo pecador. Miren, hermanos. Y eso también dice la Escritura. Por eso, Cristo y la ley tienen que andar de la mano, juntos. Y si estamos con la ley y con Cristo, tenemos el Espíritu que nos acompaña y tenemos la fe. Mediante la fe recién vamos a ser justificados por Cristo. Si no tenemos fe, no vamos a ser justificados. La ley, ¿por qué no justificó a los israelitas en aquel tiempo? Porque no tuvieron fe. No tuvieron fe, por eso no fueron justos. Hasta los mismos sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos mismos que tenían la ley, no fueron justos para con sus hermanos, sino que dice la Escritura, ellos implantaron su propia justicia. ¿De qué manera? En aquel tiempo, ustedes saben, hermanos, que cuando un israelita que pertenecía al pueblo de Dios, porque en aquel tiempo había un solo pueblo, no había más pueblos, había uno solo que Dios había escogido, el pueblo de Israel. Que si uno de ellos infringía un punto de la ley, ¿qué pasaba? Era apedreado y muerto. Miren, hermanos, por eso en aquel tiempo, cuando un israelita cometía falta,
era aborrecido. Los demás hermanos del pueblo lo aborrecían, no podían verlo como un hermano, lo aborrecían y lo mataban. No era bienvenido. Pero cuando vino Jesús, miren hermanos cómo Jesús cambia la cosa. Jesús vino a suavizar esta ley que el pueblo de Israel no podía cumplir porque era muy estricta. Cuando vino Jesús, trajo el amor, trajo la misericordia. En aquel tiempo no había la misericordia. Mataban sin piedad. Por eso Jesús dijo, fue dicho en aquel tiempo, aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Mas yo os digo, dijo Jesús, mas yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Ya no dice, ya no aborrécelos, sino ámalos. Si tú tienes un amigo, no dice anda aborrécelo, no, ámalo. Y en otra parte también nos dice, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso es lo que nos enseñó Cristo, el amor al prójimo. Si en verdad cumplimos esto, hermanos, si cumplimos ese amor que Jesús nos enseñó, dice, estamos cumpliendo toda la ley. Porque el que ama a su hermano no mata, no roba, no habla mal, no hace nada malo. Está cumpliendo todo. Por eso, hermanos, el amor es muy importante. No aborrecernos entre nosotros, aunque a veces nuestra lengua es tan frágil. Él dice, es un miembro pequeño que cuán grande bosque enciende. Con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos también a los hermanos. Como dice Santiago, aquel que puede refrenar su lengua, este es varón perfecto. Pero para llegar a la perfección nos falta mucho. Como vuelvo a repetir el apóstol Pablo, como decía, lo bueno que quiero no lo hago, más lo malo que no quiero, esto sí. A veces nuestra lengua queremos refrenar, pero no, como es frágil, soltamos nuestras palabras. No podemos domar nuestra lengua, a pesar de ser un miembro tan pequeño, no podemos domarlo. Si nosotros, como dice la Escritura, no nos amamos el uno al otro, no ama a su hermano, todavía estamos en tinieblas, hermano. Aquel que dice que está en luz y no ama a su hermano, el tal dice aún está en tinieblas todavía. No sabe por dónde está caminando. Por eso, hermanos, es necesario ese amor que Cristo nos enseñó, compartirlo entre nosotros, demostrarlo, quitar nuestros malos pensamientos, tratar en alguna manera de refrenar nuestra lengua, cambiar nuestra actitud de ser. ¿Ve? Bien, queridos hermanos, quizás les estoy cansando, hermanos, disculpen. Hay tantas cosas que hablar, pero hasta acá nomás por el momento, hermanos, les he compartido algo siquiera que les haya servido de algo, hermano. Aquí dejamos con nuestro hermano pastor y que la paz de Dios muera en cada uno de vosotros, mis hermanos y hermanas. Amén.